En este tramo final del programa arrancamos con la entrevista y hoy nos acompaña Santiago Morón, que es portavoz de Vox en las Cortes. Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Bueno, usted se ocupa de todos los temas de sanidad en las Cortes. Además, usted es médico de profesión o ejercía antes de entrar en política. ¿Cómo ve la evolución de la pandemia? ¿Podemos ser optimistas o es pronto todavía? Yo creo que los representantes políticos en general tenemos que ser optimistas, incluso aunque estemos en la oposición. Tenemos que ser optimistas porque la situación lo requiere, porque ya hay bastante sufrimiento y bastantes problemas como para que no demos ese halo de esperanza a la gente que ve cómo están perdiendo sus negocios y cómo están en una situación, pues, en muchos casos dramática, ¿no? Pero sí que es verdad que la vacuna, lo estamos comprobando en algunos países en los que el ritmo de vacunación es muy alto. La vacuna está ofreciendo ya unas ciertas garantías y están disminuyendo de una forma importante el número de contagios, de mortalidad y, por lo tanto, pues en principio es de esperar que en esos países se recupere pronto la normalidad. Aquí en España está también disminuyendo el número de contagios y, por lo tanto, pues es de esperar que se puedan ir levantando algunas restricciones de las que hay. Ustedes han sido muy críticos con la gestión del Gobierno de Aragón. De hecho, en el último decreto que nos devolvía ciertas restricciones después de la Navidad, fueron el único partido que votó en contra. ¿Cómo encararían ahora el periodo de Semana Santa? Decía usted levantar las restricciones, pero ¿cuánto o cómo? Hay algunas restricciones que nosotros no hemos entendido en ningún momento, que no eran de aplicación en ningún momento, como son en principio las restricciones de la movilidad, en concreto los cierres perimetrales. Nosotros podríamos entender, yo creo que cualquier persona es de sentido común, entender que si en un momento determinado hay un foco muy localizado, por ejemplo en un barrio o en una localidad, por ejemplo de Aragón o en un barrio de Zaragoza, pues que se pudieran tomar a lo mejor medidas de carácter restrictivo, las cuales tampoco están demasiado bien contempladas en la legislación actual, pero bueno, pues se podría llegar a entender esa situación. Pero lo que no tiene ningún sentido es que, estando como ha estado las tres provincias aragonesas en muchos momentos, con una situación epidemiológica prácticamente similar, creáramos esas barreras artificiales a nivel provincial, porque el virus no entiende de esas barreras, ¿no? Es decir, y que se nos restringiera la posibilidad de poder ir, en muchos casos, incluso a una segunda residencia o ir a esquiar o ir a visitar a un familiar, supuestamente para limitar, digamos, la extensión del virus, cuando la extensión era prácticamente, la situación epidemiológica era la misma en Huesca que en Zaragoza, que en Teruel. En cuanto a la hostelería, ustedes presentaban una iniciativa para la apertura inmediata de los bares, restaurantes. Efectivamente, nosotros consideramos del mismo modo que se ha castigado, se ha demonizado a la hostelería cuando realmente, como dicen en algunos de sus eslogans en las manifestaciones que han tenido lugar, pues la hostelería puede ser más una solución a los problemas, digamos, de contagiosidad que un problema. Es decir, hay que ser realistas, tenemos que ser realistas y hay que entender que la gente se junta, si no se juntan en la calle, se juntan en los domicilios. Se ha disminuido mucho esos contactos sociales, pero evidentemente hay algunos que no se pueden evitar. Y sobre todo entre los jóvenes, pues se están dando situaciones, todas esas fiestas clandestinas que se están descubriendo o que está persiguiendo la policía, se están dando una serie están teniendo lugar estas reuniones en las que no se mantiene ningún tipo de distancia de seguridad, ninguna medida sanitaria para prevenir los contagios. Y nosotros entendemos que, de una forma, manteniendo esas distancias y manteniendo esas medidas sanitarias en la hostelería, probablemente esos jóvenes se podrían reunir. Y seguro que el riesgo de contagio sería mucho menor que en un piso y sin ningún tipo de medida. Si avanzamos un poco en el tiempo, próximos meses se presenta o se va a iniciar una campaña de recogida de la fruta. Usted le pide al Gobierno que insista, que haga PCRs, ¿no?, que aumente la prevención para evitar contagios como el año pasado. Sí, estamos muy preocupados porque
como todo el mundo sabe, la segunda ola. Nosotros aquí en Aragón llevamos como una ola más que todo el mundo, ¿no? Porque esa segunda ola luego se encadenó con la tercera, pero que es la segunda a nivel nacional. Pero la segunda ola empezó aquí en las comarcas del Aragón Oriental y también en las comarcas de Segrià, también en Lérida y tal. Claro, estamos muy preocupados porque se vuelve a repetir la misma situación. Nosotros hemos pedido una cosa tan sencilla como que a los temporeros, tanto nacionales como extranjeros, que acudan a la recogida de la fruta, el Gobierno de Aragón les facilite o realice unas PCRs antes de empezar la actividad. Simplemente eso, y que colabore o eche una mano a los empresarios, a los agricultores que tienen sus fincas y que este año además tienen que, digamos, les han obligado de alguna forma a ser los responsables de que se mantengan todas las medidas de seguridad de su explotación, incluso fuera de la explotación. Porque claro, cuando les han implicado para que tengan que buscar el alojamiento, un alojamiento que reúna las condiciones necesarias para esos temporeros, pues de alguna manera yo creo que se está limitando lo que es una relación normal contractual de trabajo. Es decir, se les está casi obligando a ser también agencia inmobiliaria y encima a que luego se cumplan esas normas en esos locales, ¿no? Hay algunos empresarios que tienen ya experiencia de otros años que contratan a muchos temporeros que lo han hecho muy bien, pero hay otros que a lo mejor contratan a menos personas, no tenían esto ya programado y a lo mejor les puede suponer un problema, ya no desde el punto de vista de los costes, sino desde el mismo punto de vista de encontrar un espacio donde alojar en esas condiciones a esos temporeros, ¿no? Y estamos pidiendo que el Gobierno de Aragón se implique más, fundamentalmente en hacer esas PCRs y en echar una mano a la hora de buscar esos locales para poder hospedar correctamente a los temporeros. Se acerca el 8 de marzo. En cuanto a cómo conseguir esa igualdad, hay diferencias de opiniones según los partidos políticos que se generan o en cómo manifestar esas reivindicaciones. También me gustaría preguntarle por una anécdota o un detalle cuando un diputado de Vox insistía en llamar vicepresidente a Carmen Calvo y no vicepresidenta. Ha sido muy criticado en redes sociales. Bueno, lo del tema del lenguaje inclusivo, pues la verdad es que yo creo que está acaparando demasiados focos de atención. Ahora, por ejemplo, pues en Francia están demonizando todas esas expresiones del todos, todas y esa reiteración, ¿verdad? Bueno, no quiero decir que sea una moda, pero bueno, es la realidad, es lo que está ocurriendo. Es un lenguaje que ya se está utilizando en Francia y que yo creo que ya han quedado saturados de ese lenguaje. Yo creo que en algunas ocasiones se llegan a expresiones incorrectas. El hablar de presidente o presidenta está reconocido realmente en la RAE, no hay mayor problema. Yo lo suelo utilizar, de llamar presidenta a la que es presidenta, pero también es correcto llamarla presidente. Entonces, a veces se hacen o se crean demasiadas discusiones en torno a estas cuestiones del lenguaje que yo creo que no son tan necesarias. Yo creo que al final, cuando hablamos de igualdad y cuando hablamos de feminismo, pues no hay que entrar en estos debates. Yo creo que hay que trabajar para que realmente en la práctica todos, hombres y mujeres, tengamos la igualdad de derechos, tengamos las mismas oportunidades, cosa que yo creo que en España se está dando, no así en otros países de nuestro entorno, incluso cercano. Y sin embargo, pues bueno, pues yo creo que España es un buen país para la mujer, en el que están reconocidos todos sus derechos y de hecho, pues la propia legislación, la Constitución y toda la legislación de carácter autonómico, de carácter laboral, social, pues toda la legislación reconoce esa igualdad. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que trabajar es fundamentalmente por dar oportunidades a todos, hombres y mujeres, y en ese sentido, pues el tema del lenguaje, que a veces
se trata de una forma muy manida, pues yo creo que no lleva a nada. Yo creo que es intentar presentarse como más feminista o menos feminista porque diga uno presidenta o vicepresidenta, pues yo creo que al final no deja de ser una anécdota y quizás una estrategia para parecer pues más feminista o menos feminista. Yo creo que eso es una tontería. Bueno, nos vamos de tiempo. Me gustaría haberle preguntado muchos más temas que están en la actualidad y sobre la mesa, pero espero que nos pueda acompañar en próximas semanas para profundizar. No habrá ningún problema. Encantado. Gracias por venir. Gracias.